Muy buenas noches, señoras y señores. Hoy vamos a hablarles del San Juan del Apocalipsis ecológico y disculpen ustedes la comparación de este personaje con el evangelista, porque hoy vamos a hablar de un falsario, de Al Gore y su verdad incómoda, que no es más que otra imposición bien cómoda para los grandes poderes. Nos preguntamos cómo hemos llegado al punto en el que las cuestiones científicas no pueden ser debatidas, en el que han de ser impuestas por la fuerza, acallando y persiguiendo al disidente. Les vamos a mostrar a todos esos que se llenan la boca con la neolengua globalista cómo se construye la posverdad, cómo el poder construye la posverdad. Esa sí que es una verdad incómoda. Y nuestra sección Desde Fuera nos trae el titular que dice: Ocasio-Cortez califica el cambio climático como nuestra segunda guerra mundial y advierte que el mundo se acabará en 12 años. Ocasio-Cortez es una dirigente izquierdista en el ámbito, en la órbita del Partido Demócrata norteamericano. En fin, hablando de falsarios y bufones de los poderosos. Aquí la tenemos, vaticinando el fin del mundo para el año 2031. No es broma, el mundo terminará en 12 años, ha dicho. Y dado que estas declaraciones son de 2019, hasta Pedro Sánchez sería capaz de determinar la fecha, 2031. Y demostrando una altura intelectual perfectamente comparable a la del egocéntrico narcisista, asegura que el cambio climático es la segunda mundial de esta generación. Yo lo que me pregunto es de dónde sacan a esta gente. En fin, volviendo al asunto del principio, volviendo al asunto de Al Gore, vamos a contarles quién es en realidad Al Gore. Vean. Al Gore fue vicepresidente de los Estados Unidos con Bill Clinton entre 1993 y 2001 y candidato a la presidencia en las elecciones del año 2000 que perdió contra George Bush hijo, en uno de los comicios más reñidos de la historia de los Estados Unidos. Ha formado parte del Consejo de Administración de Apple y del World Resource Institute y ha sido asesor de Google, además de ser socio de una empresa de capital de riesgo. Entre otros galardones, en el año 2007 recibió el Premio Nobel de la Paz por su dedicación a la causa medioambiental. Sin duda, se trata de una de las personas bendecidas por el establishment globalista y uno de sus principales protagonistas. Gore es uno de los personajes que más han contribuido a asentar la idea del cambio climático, reformulación de la idea primera que se expresaba mediante el calentamiento global. Fue el primero que aseveró con rotundidad que el cambio climático es un hecho científico y no una teoría a discutir, y que se pueden discutir las predicciones pero no los hechos. Para asentar su discurso, Al Gore elaboró un documental titulado Una verdad incómoda, en el que dibujaba un panorama apocalíptico del futuro que nos aguarda por causa del cambio climático causado por el ser humano. Trató de que dicha película fuese exhibida en los colegios de medio mundo para advertencia de las nuevas generaciones. Venía avalada por 2 Oscars y por el premio Nobel que obtuvo en buena medida gracias a ella. Sin embargo, Una verdad incómoda incluía exageraciones y falsedades, algunas de ellas sonrojantes. Un juez británico, Michael Barton, tuvo que pronunciarse sobre el recurso que un director de escuela de Kent interpuso ante el Tribunal Superior. Aun manifestando su acuerdo con el punto de vista general del estadounidense, Barton encontró que el documental contenía 9 afirmaciones que calificó de alarmistas y exageradas. El magistrado rechazó que las opiniones de Gore en dicha película fuesen de carácter imparcial y científico, sino más bien políticas. Michael Barton negó igualmente que la comunidad científica aceptase ideas como que la corriente del Golfo dejara de fluir a través del Atlántico en un futuro próximo debido al cambio climático. Además, ni la desecación del lago Chad ni la desaparición de la nieve en el Kilimanjaro tenían relación alguna con la actividad humana, ni mucho menos el huracán Katrina que Gore se había agenciado para su arsenal. Este también sostenía que las poblaciones de osos polares estaban desapareciendo a causa de la disminución del casquete polar ártico cuando están aumentando. Para reforzar su idea, utilizó unas imágenes de gran impacto dramático grabadas desde un helicóptero, en las que se veía el derrumbe de grandes placas de hielo. En realidad, eran una recreación informática. La utilización de dichas imágenes, haciéndolas pasar por reales y sin advertir de su recreación informática, sitúa la producción de Gore muy cerca del fraude. La verdad es que no tiene desperdicio. Don Alex Lachaim, ¿cómo estamos? Pues muy a gusto y contento de estar nuevamente aquí con usted, don Fernando. Pues igual me sucede a mí. Vamos a ver, estamos ante un ejemplo de globalista, de hombre del sistema, de beneficiario de todo este orden de cosas que él mismo ha contribuido en gran medida a hacer triunfar, relacionado con las grandes empresas mundiales, con los grandes consorcios mundiales y uno de los más destacados mundialistas en definitiva. Al Gore
es, bajo mi punto de vista, el ejemplo más claro de que cuando te van mal las cosas puedes triunfar en otras. Este es un candidato electoral fracasado. Perdió ante George Bush. Claro, se las veía muy feliz. Vicepresidente de Clinton. Pero perdió, incomprensiblemente, ¿no? Y dijo, bueno, pues vamos a sacar dinero de otro sitio. Antes de ser vicepresidente de los Estados Unidos, él declaraba que tenía aproximadamente $1,5 millones en tres casas, en Tennessee y en Washington, en Arlington, perdón, y también tenía una mina a cielo abierto, en Tennessee también, una mina de zinc, súper contaminante. Por cierto, sí. Sí, en 5 años emitió casi 2 millones de toneladas de tóxicos al aire, al agua. De eso nadie habla. No está mal, no está mal. Sí. Luego se hizo muy rico vendiendo una petrolera del Estado, por la cual puso la mano también. Y ahora tiene una fortuna que Forbes estima en más de 100 y pico millones de dólares. O sea, hemos pasado de 1 y pico, de 1,5 a 100 y pico millones de dólares. El clima no sé, pero él sí que da un cambio, ¿eh? Sí, el millonario del carbono. Cada conferencia que da, entre los libritos que ha escrito, las conferencias a 120.000 euros cada una. Viaja a todo trapo, en primera clase. La última vez que lo vi estaba a 700 euros diarios solo para dietas. El coche es un sedán impecable, o sea, tiene que ir a todo trapo. Y bueno, pues se ha hecho millonario a base de estas consultoras que tiene de derechos energéticos, de emisiones y de energías renovables, de los libros y de esta película que es, si lo del calentamiento global antropogénico es el mayor fraude de la historia de la ciencia, este es el mayor fraude de la historia del cine documental. Lo que dice el juez Barton es a raíz de, como ha dicho la pieza, de un director de escuela inglés que se oponía a que eso lo tuvieran que ver los niños ingleses. Lo que no ha dicho la pieza es que en España se habían comprado ya 30.000 copias de Una verdad incómoda de esa película de Al Gore para que la vieran los niños españoles. Había casi 600.000 euros gastados en eso. O sea, aquí en España nadie protestó ante la justicia. Hubo un inglés que sí y le pararon los pies a Al Gore. Efectivamente, en esa película él saca el palo de hockey. Y toda la película se basa en el gráfico de la curva de Mann. Del que hablamos el otro día abundantemente. Exactamente, que es un fraude. Y que toda la teoría del calentamiento global antropogénico que elimina el periodo cálido medieval, según Michael Mann, todo esto se basa en ese gráfico y se publica en revistas revisadas por pares de ciencia y todo se basa en ese gráfico. Y la película pivota en torno a ese gráfico. Más luego, a mí me gustaría hacer hincapié en lo de los osos polares. Sí. Vamos a eso. Una de las cosas que asombra, por lo que la información que estamos recabando y lo que don Alex nos cuenta, que es de quien nos fiamos, una de las cosas que asombra es que le dan, sin mayor contraste, al parecer, el Nobel y el Príncipe de Asturias. El Príncipe, sí, hay un miembro del jurado del Príncipe de Asturias, cuando se lo dan, en el 2007 creo que fue, que dice, off the record, en privado, dice que a Al Gore lo que le tenían que haber dado es el premio Príncipe de Asturias a la comunicación y el marketing. Porque eso sí, o sea, el tipo sabe manipular. Es un discípulo directo de Goebbels y sabemos ahora que seguramente Tezano sea un discípulo directo de Al Gore. O sea, la manipulación de datos es vergonzosa, es bochornosa. Claro, le dan un Príncipe de Asturias y el Premio Nobel de la Paz por una película que no tiene una sola verdad. Pero el público se lo cree y no hay un solo periodista con agallas, con arrestos para denunciar esto, ni ningún científico, porque saben los científicos que como suban un poquito la voz y digan, pero es que este dato no está bien, esto, automáticamente se quedan sin un plato de comida.
fue uno de los primeros que impuso esta idea, que ahora ya parece haberse extendido, de que no se puede poner en duda el cambio climático. Para ello ha reunido a lo largo de los años a mucha gente muy inteligente, bueno, también a Pedro Sánchez, pero a mucha gente muy inteligente. Y ¿Ese también entra en la misma categoría? A ese lo dejamos un poco aparte, en otra categoría, y para defender este tipo de cosas. Lo digo también porque Pedro Sánchez, como sabemos, ha salido diciendo que solo los fanáticos se pueden oponer al cambio climático, que sepa usted que es un fanático. Pero es verdad que se ha sabido, según Pedro Sánchez, que se ha sabido rodear, digamos, o que ha sabido reunir a gente muy valiosa sobre el papel. Ese logotipo que hay detrás de usted, don Fernando, dice la inmensa minoría, minoría. Estos son 4 gatos. El IPCC se vanagloria, se le llena la boca al IPCC de decir que son 2.000 científicos. Solamente en Estados Unidos hay más de 30.000 científicos, iguales que esos 2.000, que no están a sueldo de los gobiernos y que no son seleccionados, como son los del IPCC, y cribados, sino que más de 30.000 se oponen a la verdad del IPCC. Judith Curry, Vincent Gray, Richard Lindzen, bueno, la lista es inmensa, científicos serios. Y a estos se les acusa de ser la minoría negacionista. No, señores, la minoría es la mayoría. Los del mensaje globalista, los calentólogos, son la minoría. Evidentemente, y ya que ha sacado don Fernando a colación la palabra del presidente del gobierno, yo me quedo estupefacto ayer o antes de ayer viendo las noticias y diciendo que 1/3 de los fondos europeos para salir de la crisis se van a dedicar al mensaje verde y a las energías renovables y a no sé qué basura y qué patraña ideológica más. Y yo me imagino al pobre dueño de un hotel, de un bar, de un restaurante, viendo esas noticias y diciendo, ¿y de lo mío qué? Así es, así es, así es. Eso es increíble. Es donde estamos y como se ha convertido en un dogma de fe y una especie de nueva religión, pues es muy difícil oponerse a eso desde la racionalidad. Pero bueno, sabemos que Al Gore utilizó unas secuencias del hielo derrumbándose, unas secuencias que por otro lado han sido muy publicitadas, son muy conocidas en la película de Una verdad incómoda, y que esas secuencias, de acuerdo a una investigación de la cadena ABC y también al que llevó a cabo los efectos especiales en esta película, se trata de un montaje, es una secuencia fabricada por ordenador, no se corresponden por tanto con la realidad. Es decir, eso no está pasando en la realidad, ¿de acuerdo? Bueno, sin embargo, Al Gore en su película no avisaba de esto, sino que lo daba como si se tratase de una verdad. Podemos calificarlo abiertamente de fraude. Bueno, yo no sé si esa película se ha vendido como documental o como ficción. Claro, porque todo el mundo habla de una película documental. Yo no sé cómo está registrada y catalogada. Si es una película documental, es un fraude científico, evidentemente. O sea, aquí hemos mencionado alguna vez al doctor Rodríguez de la Fuente. Félix no hacía películas documentales. Félix hacía recreaciones de lo que pasaba. Ni el último lince del hombre de la Tierra era el último lince que había en la península ibérica, ni aquella loba perdía los cachorros realmente, sino que era una recreación. Pero Félix no decía que hacía cine documental, sino que era una recreación de la naturaleza, ¿bien? Pero esta película se vende como cine documental con pruebas fidedignas. Eso del hielo, evidentemente ocurre todos los años, no todos los años, pero cada cierto tiempo en los glaciares argentinos, claro, el Perito Moreno se cae cada cierto tiempo. En el mes de enero, por ahí cuando llega el verano austral. Exactamente. Claro. Entonces, él lo recrea. Si hubiera dicho, no, estamos haciendo una recreación de lo que podría ser, bueno, tendría un pase, pero no, es que te dice que la corriente del Golfo, y es que no hay pruebas, no hay datos, no hay ningún estudio contrastado que lo avale, nada, y la gente va al cine y como lo dice Al Gore, se lo cree, y que la corriente del Golfo va a dejar de fluir por efecto del ser humano. Y que, claro, tú sabes, el Golfo sube el agua desde el Golfo de México, fría a Norteamérica y baja las cálidas a Europa, ¿no? Eso es. Bueno, nadie demuestra eso. Bueno, nadie demuestra nada, porque según la sentencia de este juez británico, ni la desecación del lago Chad, ni las nieves del Kilimanjaro, a las que ahora aludiremos, por cierto, ni el huracán Katrina tienen que ver con la acción humana. Es más, los huracanes, o sea, es una propia contradicción, porque me hablaba de que los huracanes iban a llegar, gracias a que no habría corriente del Golfo, iban a llegar a Inglaterra. Pero es que tú sabes que un huracán cuando toca tierra
se desvanece, porque ya, o sea, el huracán coge fuerza en el mar, pero en cuanto toca tierra va perdiendo fuerza. Jamás llegaría a Londres porque primero lo pararía Irlanda. O sea, pero cosas así, pero nadie se las plantea. Nadie, o sea, una verdad, porque lo dice Dios, palabra de Dios. Y este señor dice, no se puede dudar. O sea, es un hecho. Y como decía David Suzuki, a la cárcel. Sí. El que dude de que esto es cierto, mi teoría, mi ideología, mi ética, mi todo, a la cárcel. Esto es un método stalinista de libro, de manual. Tenemos apenas minuto y medio para acabar esta primera parte, pero otra de sus afirmaciones es que el oso polar se extingue. Esta afirmación es particularmente graciosa. Bueno, a mí me gustaría decir a la gente, en primer lugar, que el oso polar es el único animal que tiene al ser humano como potencial presa. El único, que come personas. El oso polar, desde el año 2005, ha incrementado su población en un 30%. Hay más de 30.000 osos polares a día de hoy. Son datos de una revista Polar Bear Science, es decir, que es una revista especializada en osos polares. Sí. Es decir, que esto no es una revista de divulgación, sino una revista específica. Veo que la producción de este programa se documenta concienzudamente. Lo intenta. Pues, en efecto, la población del oso polar, por mucho que le pese a Al Gore, va para arriba. No solamente va para arriba, sino que, por ejemplo, en la isla de Svalbard, la isla rusa de Svalbard, hay más osos polares que personas, y allí todo el mundo va armado con un rifle. No sale de casa si no lleva un rifle a la espalda, porque allí literalmente se comen a la gente. Sí. Es así, tal cual. Claro. Bueno, estos osos polares de Al Gore, en un témpano de hielo, bien, es una circunstancia excepcional. El oso polar vive en Alaska, en Rusia y en Canadá. Todo de los 20 territorios que gobierna el oso polar, 18 son en tierra firme. Claro. Solamente un porcentaje muy pequeño es en hielo flotante ártico. Pues este fue a filmar un témpano de hielo que se quedó con 4 osos polares allí en un témpano de hielo, ¿vale?, que se iban a ahogar. Y los filmó después de la hibernación, cuando han agotado el 50% de sus reservas grasas y salen de la hibernación con la piel colgando como si fuera un abrigo que le fuera grande. Claro. Va sumando cosas y luego, no, que se va a ahogar. ¿Tú sabes, don Fernando, el récord de natación de un oso polar? 700 kilómetros sin descanso, 700 kilómetros en mar abierto, nadando durante 9 días. El nombre científico del oso polar es Ursus maritimus, es un mamífero acuático. Pero la gente comulga con ruedas de molino. Pero claro, las crías, ojos grandes, peluche, pero no te ponen al oso polar cuando canibaliza una cría y se la come, o cuando mata una foca, que además, si el hielo está muy gordo, el oso polar se muere y la foca también, porque la foca sale a respirar, rompiendo el hielo, tiene que estar fino para poder salir a respirar y entonces el oso se la come. Si el hielo está muy gordo, la foca no puede salir a respirar, se ahoga la foca y el oso no tiene que comer. Eso tampoco se cuenta. Y cuando mata a la foca, todo lleno de sangre, ese pelaje blanco lleno de rojo, eso no le gustaría a la gente. Aquí el buenismo, el mensaje Disney. La versión Disney es realmente así. Bueno, continuamos en la segunda parte con un tema no menos interesante que este y seguiremos tocando también algo de Al Gore, pero sobre todo de los padrinos de Al Gore y de tantas y tantas cosas. Nos vamos ahora a nuestra sección de la hemeroteca. Y en esta sección tenemos hoy un titular que nos dice que el glaciar del Kilimanjaro desaparecerá en menos de 15 años. Dado que esto está publicado el 8 de marzo de 2001, esto significa que para el 2016 el glaciar del Kilimanjaro, señores espectadores, hace 4 años ya que ha desaparecido, el 2016 desapareció. Que ustedes van al parque de Amboseli y ven el glaciar del Kilimanjaro y miran, es un espejismo, un efecto óptico, porque se debería haber extinguido, como digo, hace 4 años. Si tenemos en cuenta y mezclamos también, por cierto, que esta investigación está apoyada en sesudas, digo, investigaciones de calentólogos de la mayor reputación de la Universidad de Ohio, que lleva 20 años investigando. Como les digo, que si ustedes ven esas nieves sobre el volcán Tanzano, ya lo saben, son ustedes unos negacionistas, y si no, se lo preguntan al presidente de gobierno. Nosotros nos vamos ahora a publicidad y volvemos con el mismo tema, pero muchas más cosas después con don Alex. Todo este asunto no empieza ni termina con Al Gore. De hecho, él recibió el Nobel junto al IPCC, otro pilar esencial en la elaboración del cambio climático, y lo recibió el mismo año, el Premio Nobel de 2007.
Este organismo, como el propio Al Gore, tampoco está exento del estigma de la corrupción y la manipulación. Antes, al contrario, vamos a mostrarle con qué grado de fanatismo y de falta de respeto a la verdad y a la ciencia se ha construido el dogma del calentamiento global y del cambio climático. El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático o Panel Intergubernamental del Cambio Climático es un organismo internacional ligado a la ONU y dedicado al cambio climático. Obtuvo el premio Nobel junto con Al Gore en 2007. Ampliamente aclamado por los medios internacionales de prensa y apoyado por los gobiernos, ha sido básico para imponer la versión actualmente vigente acerca del cambio climático. Sin embargo, de su seno salió una cierta contestación de parte de uno de sus participantes, Vincent Gray, quien denunció que el trabajo del IPCC es esencialmente corrupto, por lo que debería ser abolido. En un documento firmado por este, afirma que las pruebas que proporciona este organismo son sencillamente falsas. Lo que el IPCC llama evidencia científica ha sido distorsionado para iniciar una campaña mundial. Los expertos del dicho organismo son, en realidad, y según Gray, un grupo de burócratas y funcionarios a los que se suman científicos que han sido previamente seleccionados por los propios gobiernos en función de que son favorables a los resultados que se pretenden establecer. De acuerdo a Gray, lo que se busca desde las agencias mundialistas es empobrecer el mundo, por lo que las acciones que recomienda el IPCC tienen por efecto restringir la actividad económica. Las tesis de aquellos que discrepan no son tenidas en cuenta, en el nombre de la necesidad de encontrar un consenso. Los datos, según Gray, eran acomodados a los fines que se buscaban. Los propios científicos advierten que sus trabajos no sirven como vaticinio de futuro, pero los medios ignoran este hecho y, por el contrario, los presentan como no son. Pero los miembros del IPCC no lo desmienten. Por eso, los documentos que cuestionan o arrojan sombras sobre el origen antropogénico del cambio climático son deliberadamente ignorados. En septiembre de 2009, la llamada Unidad de Investigación del Clima, perteneciente a la Universidad de East Anglia en el Reino Unido, tuvo una disputa por la destrucción de archivos de registro climático con el Instituto Competitive Enterprise. Tales datos, una vez hechos desaparecer, han servido de base a muchos estudios sin que ya pueda verificarse la corrección de los mismos. Ese mismo otoño de 2009 saltó el escándalo mundial cuando un hacker hizo públicos los correos de algunos de los centros universitarios que componían la red del IPCC. Estos demuestran un alto grado de fanatismo y la disposición de los científicos a modificar los datos en favor de la tesis previamente establecida del calentamiento global, alterando los resultados, ignorando las fuentes que no ratifiquen sus puntos de vista o suprimiendo registros tal y como había hecho la Universidad de East Anglia. Los correos desprenden una actitud militante contra los llamados escépticos. Por ejemplo, se alegran de la muerte de alguno de estos, pero sobre todo reflejan la táctica esencial de los climatólogos oficialistas: expulsar de todo organismo científico a cualquiera que se atreva a cuestionar los dogmas del cambio climático e impedir que publiquen en revista profesional alguna o en alguno de los grandes medios de comunicación, para después acusarles de vivir al margen de la comunidad científica y de no pertenecer a ella. Si los medios no se pliegan, explica en un correo Michael Mann, entonces hay que destruirlos. Bueno, madre mía, el IPCC, menuda partida. Bueno, esto que acabamos de contar es literalmente así, son los correos que fueron destapados por un hacker y en los cuales pues establecían una serie de parámetros de actuación de los pretendidos científicos en donde no había falsedad que no encontrara cobijo, con tal de que ratificara los puntos de vista previamente establecidos de que existe un cambio climático de origen antropogénico. Cuando saltó este escándalo del Climagate, esos correos destapados fueron investigados hasta la saciedad, tanto por la Universidad de East Anglia como por organismos independientes, y todos acabaron un poco en agua de borrajas, diciendo que, bueno, que no observaban mala praxis, que no sé qué, no sé cuántos, y hubo que esperar 2 años más, hasta el 2011, porque aquí fueron, me parece recordar, que 1.000 documentos y 3.000 correos, una cosa así. Sí. Y en el 2011, otra persona anónima, que hay que agradecer su colaboración al sentido común, destapó 5.000 documentos más, que ya no pudieron tapar, es decir, no pudieron explicar. Y ahí salió Michael Mann, ¿verdad? Nuestro querido capitán del fraude y su palo de hockey, diciendo que efectivamente tuvo que reconocer que los modelos
climáticos que son como un juego de ordenador eran igual que las rebajas de algunos grandes almacenes en los que te ponen la rebaja pero previamente han subido el precio, ¿no? Pues esto es lo mismo, o sea, cambiaban las reglas del partido durante el juego y adaptaban los parámetros de estas aplicaciones, que son simulaciones, en base al resultado que quieres obtener. Entonces cambiaban los parámetros, entre ellos, dijo Michael Mann, es cierto, no se tienen en cuenta las nubes medias y bajas. Y esto evidentemente influye en el resultado, ¿no? Luego, por otro lado, estos del IPCC, de la ONU, que ya comentamos que esto fue un desliz de Margaret Thatcher, estos del IPCC tienen la información, o sea, es prevaricación pura y dura, tienen la información de la NASA. Sí, sí, sí. En concreto, yo recuerdo a uno de los miembros de la NASA, no un conserje, no, un científico de la NASA, John L. Casey, que dijo perfectamente que todo lo del IPCC era un fraude y que tenían la información de la NASA encima de la mesa y que estaba absolutamente demostrado. Lo dice la NASA. Porque uno dice, no, pues que son 4 gatos negacionistas. No, la NASA dice, está demostrado que el calentamiento del planeta se debe a la radiación galáctica, a la radiación cósmica, a la radiación solar. Entre otros, hemos mencionado aquí a la teoría de Milankovitch, es decir, a los ejes rotacionales de la Tierra y la amplitud de la elipse de la Tierra sobre el Sol, ¿no? Sobre su órbita. Y esto está demostrado, es así, y todo lo demás, o sea, basan su teoría en una hipótesis nunca avalada por la ciencia, como es la de los gases de efecto invernadero, que nunca han sido probados, estos parámetros de los gases de efecto invernadero, jamás han sido probados, pero aquí se vende como una verdad absoluta, como palabra divina. No hay prueba científica que demuestre que los 5 gases de efecto invernadero pueden influir en la temperatura de la Tierra, porque además son menos del 1% de la atmósfera. Aquí hay intereses de las empresas privadas y hay intereses también gubernamentales. Sí, no, claro, esto está a la orden de los gobiernos de turno. Claro, ahora te interesa, pues o sea, un 30% de los fondos europeos Sí, lo acabamos de comentar. Sánchez los va a destinar a esto del calentamiento global. Es un supernegocio. Es un super... Hombre, claro, aquí se llenan los bolsillos todo el mundo. Si se los están llenando los bolsillos con las mascarillas. Decía Cavadas, ¿no? Pobre el doctor Pedro Cavadas, cuando destapó aquello que lo crucificaron, esto no parece un negocio para vender mascarillas, es un negocio para vender mascarillas. Vamos, que existe el virus, yo no digo que no exista, digo, pero que alguien se está llenando los bolsillos y con esto de las energías renovables, los derechos de emisión de CO2, o sea, es una cosa, porque es que, claro, es toda la industria la que hay que cambiar y hay mucha gente que tiene interés en el juego, toda la industria del automóvil, toda. Y además, al que reniega, como por ejemplo Vincent Gray, le acusan de no ser científico, el tío es físico, es químico, y le acusan de que ha trabajado para la empresa privada, para la industria del carbón. ¿Y qué? Pero eso niega, como a Patrick Moore, el único de todo Greenpeace que es científico, ¿no? Y le acusan de que la palabra de Vincent Gray no vale, claro, porque los informes del IPCC tú puedes entrar y comentar directamente. Entonces dice, no, este no es un tío que elabora el informe, este es un tío que el IPCC lo tiene como revisor, como experto revisor, pero no es del IPCC, pero no es una persona de la calle, es Vincent Gray, un científico, ya murió, pero un científico británico de origen neozelandés con un currículum así, no, es que nunca ha escrito un artículo sobre cambio climático, y mienten, y a ti te lo dicen en la tele y tú te lo crees. Claro. El tío tiene montones montón de literatura escrita en revistas científicas, y sale alguien diciendo, no, este tío no tiene, pues como el que salió diciendo que, por ejemplo, cambiando de tercio, que Rocío Monasterio no era arquitecto, ¿no? Sí. Bueno, la gente se queda con eso. Luego, cuando sale la sentencia que obliga al país a publicar que efectivamente eso era mentira, no le llega a la gente eso. Claro.
No le llega. Pues aquí es lo mismo. El Vincent Gray, no, es que no es científico. Claro que es científico. Bueno, es que hemos visto a través de estos correos, hemos visto cómo funcionan. Vamos a ver, ellos excluyen a los científicos que no están de acuerdo con sus objetivos, los excluyen de toda investigación. Y luego los acusan, una vez que los han expulsado, una vez que no les dejan ni aparecer en los medios ni firmar en revistas científicas, les acusan de no formar parte de la comunidad científica, que es exactamente lo que ellos han procurado, que no formen parte de la comunidad científica. En eso pasa, en la ciencia le garantizo como en otras disciplinas, donde se ocupan las universidades y cuando uno queda naturalmente fuera por no pertenecer, por no ir con el carné en la boca o no pertenecer a determinada ganadería, pues entonces a partir de ahí te acusan de que no formas parte del estudio científico de no sé qué disciplina. Bueno, es una cosa de verdad, en fin, nos lo tomaremos a broma porque no tenemos más remedio. En España tenemos casos de estos, ¿eh? No hay que irse muy lejos, ¿no? Sí. Aquí tenemos, o sea, porque claro, empezamos a citar a los extranjeros, pues Vincent Gray, Tim Ball, que le ganó a Michael Mann, Judith Curry, Richard Lynch, o sea, son una inmensa mayoría los llamados negacionistas. En cambio, los afirmacionistas son 4 pelagatos. Pero en España tenemos casos sangrantes, entre ellos el de un conocido biólogo, el profesor López Mirones. Sí, señor. Solamente por no ser de la ganadería, como dice usted, don Fernando, gran recurso estilístico, metafórico, está vetado en prácticamente todos los canales de televisión, en todos los periódicos, radios, solamente por no... Hace muy poquito, en otro programa de televisión, he tenido oportunidad de debatir el tema de las orcas que estaban atacando los barcos en Galicia y cité al profesor Mirones, que fue el primero en dar una explicación de esto. Ostras, en las redes automáticamente... Fíjate... Que está usted cavando su tumba. Pero además, los de la mafia de cetáceos de este país dicen, sí, es verdad, hubo un biólogo de cuyo nombre no vamos a hacernos eco. O sea, ni siquiera le mencionan por el nombre, estigmatizado totalmente, como cuando un faraón venía atrás de otro y le borraba el nombre. Bueno, ya no hay que irse al Antiguo Egipto para poner el ejemplo de borrar el pasado, lo tenemos más... Pero claro, el profesor Mirones, que es profesor universitario además y realizador de cine documental, etcétera, escritor, bueno, este es de los llamados negacionistas. Entonces hay que echar toda la basura posible sobre su currículum y, si es posible, sobre su vida personal, igual que la echan sobre mí, por supuesto, y sobre todos los que disentimos y no salimos en la foto. Hay dos cosas que dejan claras los correos. De un lado estamos ante una pandilla bastante fanática, pero también da la impresión de que ellos se lo creen. Lo que pasa es que están dispuestos a retorcer las cosas lo suficiente como para hacer coincidir las pruebas cuando éstas no van en su favor y acoplarlas a los objetivos. Pero sí dan la impresión de ser no tanto unos cínicos, que algunos hay, cuanto unos fanáticos. En esto, claro, uno habla de los científicos del IPCC y piensa que son todos malos o malísimos. Lo cierto es que muchos de los firmantes de esos documentos reniegan de ese documento cuando les ponen su firma. Incluso han tenido que ir a los tribunales y con todo y con eso no han conseguido que su nombre sea retirado de esos informes. O sea que incluso están siendo forzados a poner su palabra y su prestigio en un informe falso y no avalado por las pruebas científicas. O sea, hasta ese punto se retuerce el asunto. Oye, tú como estás dentro de esto, sí, estoy dentro de esto, pero no quiero firmarlo. Pasa lo mismo, por ejemplo, no sé si conoce usted, don Fernando, la declaración de Cambridge. Yo aquí toco todos los palos. Hablamos de ella. Bueno, pues 12 científicos, 12. Y entre los 12, no eran 2.000 del IPCC, entre los 12, la mitad no estaban de acuerdo con lo que habían firmado. Pero no les pudieron quitar la firma del documento. Y ahí se le hicieron la foto con el pobre Stephen Hawking, como dijimos aquí, que el hombre no era neurólogo. Ya sabemos, Hawking era físico. No sabía de autoconciencia, ni de neocortes, ni de nada. Pero ahí se hicieron la foto, 12, la mitad, entre ellos el presidente del comité ese, no estaba de acuerdo con lo que habían dictaminado. Porque era mentira. Bueno, no es extraño porque la forma de proceder, bueno, se ha visto en este caso con nuestro amigo el del palo de hockey, con el señor Mann, Michael Mann, donde en contacto con Greenpeace, por cierto, aquí están siempre los sospechosos habituales. Siempre lo mismo. En contacto con Greenpeace plantea hacer un chantaje a la BBC para que no se permita la publicitación, para que no se permita que aparezca en la pantalla que ustedes ven, no se permita que aparezcan los científicos llamados escépticos. Esto es así, es decir, hay una conspiración entre Michael Mann
y Greenpeace para que quienes no piensan como ellos, mediante un chantaje a la BBC, se impida que aparezca en televisión quien disienta de la opinión que pretenden oficiar. Y no te metas con Greenpeace porque todo el mundo los ve como los guerreros del planeta, del arco iris. O sea, no. Lo de Greenpeace ya lo hemos debatido aquí en profundidad. Bueno, en profundidad no, que solo tuvimos media hora, pero hubiera dado para 4 horas. Pero no, esto es cierto, literalmente. O sea, Mira, voy a poner un ejemplo que no sé si me salgo un poco del tema. Aquí tenemos un problema en España con el tema lobo. El tema lobo se ha politizado y hay grandes grupos de presión que quieren que el lobo se proteja en toda la península, lo cual llevaría a la desaparición de la especie, porque volverían los venenos, los cepos, los incendios, todo, volvería otra vez todo. Bueno, el caso es que un científico portugués, hace unos años, destapó la gran mentira de los loberos, es decir, no son los lobos españoles los lobos portugueses que pasan a España y en España los españoles los matamos, sino que era justamente al revés. Los lobos españoles estaban pasando a Portugal y en Portugal se les da garrotazo y hay 400 lobos nada más, van a desaparecer. Bien, bueno, se hizo un informe, este hombre hizo un informe, lo elevó al Large Carnivore de Europa, bien, y grupos de presión españoles, los análogos de Greenpeace, pero en el tema lobo, presionaron tanto a las cadenas de televisión como al Large Carnivore, como a todos estos estamentos, para que se silenciara el informe y a este señor lo dejaran en el paro, uno de los mayores científicos en Portugal expertos en el lobo, que ha tenido que callarse y decir, no, aquí no pasa nada. Sí, pero no pongan mi firma en él como que apoyo la protección del lobo en España, porque si no, si se extingue dentro de 20 años, el responsable voy a ser yo, que va mi nombre ahí. Entonces, quiero decir, esto de Greenpeace, de que vayan a las televisiones para que ningún científico negacionista, según ellos, diga lo obvio, lo que estamos diciendo aquí, pero que en vez de estar yo sentado aquí, que soy un humilde naturalista, estuviera un meteorólogo, un climatólogo de verdad, un experto, ¿no? Alguien, no, pues... censurado en la televisión, absolutamente censurado. Y ya el caso más, no sé si nos va a dar tiempo, el caso más sangrante de esto, hilando con la primera parte de este programa de Al Gore, es lo de la señora Gore. Sí, señor. Lo de la señora Al Gore, efectivamente. Piper Gore. Sí, sí. Yo creo que era en la época de Reagan, mediados de los 80. Finales, sí, de los 80, debió ser por ahí. Sí, por ahí. Bueno, ella creó un comité porque escuchó una canción de Prince en la que hablaba de una chica que se sentía sola y no sé qué. Bueno, muy sexual la letra, ¿no? Me acuerdo cómo era el título de la canción. Dijo, no, hay que prohibir, hay que censurar a todos los cantantes que tengan este tipo de contenidos eróticos o violentos o de tal en la sociedad americana. Nuestros niños no pueden escuchar esas canciones. Crearon el comité, hicieron una lista de 15 malditas canciones de AC/DC, de Cyndi Lauper, de Madonna, de Prince, de un montón de artistas internacionales. ¿Y quién estaba formando parte del comité, digamos, no me acuerdo el nombre, nacional, que avaló las tesis de estas señoras? Todas las llamaban las primeras damas de Washington, porque eran casi todas mujeres, para prohibir estos discos? El señor Al Gore. Estaba sentado ahí avalando las tesis de su mujer y luego hubieron, ¿cómo se llama? Parental advice. Sí, la advertencia a los padres de que un disco contenía algún tipo de... Claro, y fueron censurados por grandes cadenas como Walmart. Como aquí el Corte Inglés, o sea, y esto, menos mal que solo llegaron hasta ahí, porque luego al final la cordura llegó a la sociedad estadounidense, ¿no? Es que es una forma, en el fondo es una forma de puritanismo y esto es una consecuencia de ese puritanismo, todo esto que estamos viendo del cambio climático. Don Alex, se nos han quedado algunas cosas en el tintero que tendremos que recuperar, como son las relaciones de todos estos grupos con las grandes firmas mundiales, con Exxon, por ejemplo, con Rockefeller, etc. Y Soros. Y Soros. Les prometemos que volveremos con ello. Muchísimas gracias, don Alex, don Fernando, por compartir este espacio con nosotros. Y nosotros, pues ya nos vamos con la frase del día, que dice así: una mentira no tendría ningún sentido a menos que sintiéramos la verdad como algo peligroso, y que es de Alfred Adler. Pasen ustedes muy buena noche.